Hola chicos y bienvenidos a Historia se escribe con H. Hoy vamos a ver el punto número 2 del tema, también número 2, en el que vamos a descubrir cómo se vivía en la Europa del feudalismo. Concretamente en esos lugares que ya hemos mencionado en varias ocasiones que se llaman feudos. De modo que vamos a hablar de un concepto básico para este tema, los feudos. Espero que estéis atentos, espero que tengáis todos los materiales y espero que estéis preparados para un montón de historia que va a hacer explotar la cabeza. ¿Estáis listos? Vamos con el PowerPoint. Bueno, como estáis viendo, es un punto, este punto número 2, que es bastante cortito. Solamente tiene dos apartados. El 2.1, en el que vamos a hablar del feudo, que es eso del feudo, y el 2.2, en el que vamos a hablar del trabajo en el feudo. Es un punto bastante sencillo también y que no va a tener muchos problemas. Lo más importante es saber qué es un feudo y en cuántas partes se dividen. Justamente vamos a empezar con eso. Vamos a ver qué es el feudo. Como estáis viendo, este es quizá el concepto más importante de todo este punto número 2. Como bien se pregunta Homer, un feudo es esto que estáis viendo aquí. Básicamente son grandes territorios, grandes extensiones de tierra que el rey concedía, se los daba a un noble, o bien a un noble, o bien a un alto cargo de la Iglesia Católica, como puede ser un obispo, a cambio de que esas tierras sean protegidas por ese señor feudal porque controla un feudo, y aparte también a cambio de que colabore con el rey, con su ejército, con el ejército personal de cada uno de los señores feudales, en caso de que el rey lo necesite. Básicamente era ese pacto que realizaban los reyes y los nobles, debido a que los reyes no podían controlar todo su territorio a causa de esa época de inseguridad. Y los nobles se aprovecharon de ello para conseguir hacerse con el control prácticamente de los reinos. Y los reyes, como bien sabéis, eran considerados primus inter pares. Muy bien, pues estos son los feudos. Los feudos se dividen, como estáis viendo ahí, en dos partes distintas. Por un lado, la zona donde se encuentra el castillo es la zona llamada reserva señorial. Mientras que la otra zona, donde se encontraba el pueblo, que estaba vinculado con el castillo, se llama el manso. Vamos a estudiar ahora un poco cuáles son las características de cada una de las partes. Comenzando con la reserva señorial, como estáis viendo aquí, esta reserva señorial era la parte del feudo que estaba controlada directamente por el señor feudal, ya bien sea un noble o un alto cargo de la iglesia. Normalmente, dentro de la reserva señorial se encontraban las mejores tierras de cultivo para producir alimentos, para poder alimentar no solamente al señor feudal, sino también al ejército que tenía el señor feudal para combatir y para defender. Y aparte también estaban los bosques, ya que uno de los hobbies favoritos de los señores feudales era la caza. Y también tenían zonas de tierra que se utilizaban para el pasto del ganado. Ganado que solamente tenía la gente con mucho dinero. Era raro encontrar campesinos con ganado. Vamos a ver un poquito en el PowerPoint esas zonas que acabo de decir. Aquí tenemos, por ejemplo, los bosques. Aquí tenemos, por ejemplo, los campos de cultivo, que eran, como digo, los de mayor calidad. Por otro lado, nos encontramos con los mansos, como estáis viendo aquí. Estos mansos eran zonas del feudo que estaban un poquito más alejadas del castillo y que eran tierras que el señor feudal alquilaba a los campesinos a cambio de que esos campesinos trabajen para él y les pague no en dinero, sino en una parte de la cosecha que ellos produjesen y en la realización de servicios domésticos al señor feudal, ya bien sea en el castillo, etc. Esos también contenían varios elementos que tenéis que saber. Por un lado tenemos también el molino. Los molinos eran infraestructura, eran útiles que utilizaban los campesinos para moler el trigo y producir pan. Pero cuidado, los molinos también eran posesión del señor feudal, de modo que también tenían que pagar al señor feudal para su utilización. Al señor feudal solamente le gustaba una cosa, como estáis viendo. Al mismo tiempo nos encontramos también con granjas y con campos de cultivo, cuyas tierras eran trabajadas por estos campesinos llamados siervos, que además no podían salir de los feudos, estaban atados a la tierra. Aquí tenemos el ejemplo de un campo de cultivo. Y por último tenemos la aldea del feudo, un pueblo pequeñito siempre que estaba conectado con el castillo y que donde vivían esos siervos y esos campesinos allí, y que estaban protegidos en caso de ataque por el señor feudal.
Los campesinos que vivían en el Manso, además, en caso de ataque de los vikingos, de los magiares o de los musulmanes, podían marcharse, tenían que huir, tenían que recibir la protección de estos señores feudales e incluso iban al castillo para protegerse del ataque. Así funcionaban las cosas, la protección era fundamental y los señores feudales se aprovechaban de ese miedo de los campesinos para realmente tenerlos totalmente explotados. No eran esclavos, pero casi como si lo fueran. Ya hemos visto el feudo, vamos a pasar ahora a ver un poquito el trabajo en el feudo, que es la segunda parte de este punto número 2. Con respecto a cómo vivían la gente en un feudo, se puede decir que había gente que vivía muy bien y gente que vivía muy mal. Obviamente los que vivían muy bien eran los señores feudales, ya que al fin y al cabo esos feudos eran su posesión. Vivían en castillos y tenían la comodidad máxima que podía haber en esa época. Tenían su chimenea para estar calentitos, tenían caballos, tenían gente que les servía, vamos, que vivían como auténticos señores. El problema, los campesinos. Obviamente los campesinos tenían una forma de vida realmente mala, muy mala en algunas ocasiones. Hay mucha gente que dice, me encanta la Edad Media, me encanta la Edad Media, fíjate qué guay cómo se ven esos paisajes con los castillos tan bonitos. Sí, te gustará mucho, pero me gustaría verte a ti viviendo en esa época, que no era nada fácil. Si nos quejamos ahora, imaginaos cómo sería vivir como un campesino de un feudo medieval. El trabajo de los campesinos era realmente para quejarse, pero de verdad, ya que no solamente tenían que trabajar la tierra estos campesinos, sino que al mismo tiempo tenían que fabricarse las propias herramientas que tenían que utilizar como campesinos. Un detalle muy importante es que estos campesinos estaban atados a la tierra, como ya he dicho antes. Por eso eran denominados siervos. En cuanto al trabajo de la tierra, que es quizá el trabajo principal que realizaban los campesinos en un feudo, utilizaban técnicas bastante atrasadas, por no decir que estaban muy anticuadas. Ya que, por ejemplo, las herramientas que utilizaban para cultivar los campos venían desde la época del Imperio Romano, como es el caso del llamado arado romano, que mezclaba la tierra con las semillas utilizando útiles de madera y no de metal, y al mismo tiempo eran tirados, este arado era tirado por bueyes. Las herramientas que tenían, como por ejemplo es el caso de la azada, también estaban hechas de madera en muchos casos. El metal era un bien escaso, como estáis viendo. Eso hacía que la producción de alimentos de los campos de los feudos fuese bastante limitado. En pocas palabras, había poca comida. No solamente tenían herramientas muy atrasadas en el feudo, sino que al mismo tiempo los sistemas de cultivo también eran bastante anticuados. El sistema de cultivo que utilizaban los campesinos del feudo se conoce como rotación bienal. La rotación bienal consiste en coger una parcela de tierra, como por ejemplo la que estáis viendo aquí, y dividirla en dos partes. De modo que una parte se cultivaba, por lo general de cereales, que era el tipo de producto más típico que se cultivaba en ese momento, mientras que la otra se dejaba en barbecho. ¿Y qué significa barbecho? ¿Tiene que ver algo con mi barba? No. Tiene que ver con que dejaba la tierra descansar, recuperarse tras el cultivo del año anterior. Claro, eso provocaba que no se cultivasen todas las parcelas, sino que dejaban parcelas sin cultivar durante un tiempo bastante largo. Por tanto, si tenemos herramientas antiguas y además tenemos pocos campos cultivados, la cantidad de comida que se producía era mínima y escasa. En pocas palabras, la gente se moría de hambre. Pues como estáis viendo aquí, había épocas de mucha hambruna, épocas en las que los campesinos no podían alimentar a sus hijos. Qué duro tiene que ser para un padre y para una madre ver cómo tenían muchos hijos, porque al no existir sistemas anticonceptivos tenían muchos hijos, y ver que tus hijos, tus bebés, morían. De hecho, la tasa de mortalidad infantil, es decir, el número de bebés que morían y de niños pequeños que morían, era muy alta, fundamentalmente porque no pasaban muchísima hambre. Pero los campesinos no solamente, como he dicho antes, trabajaban la tierra, sino que también fabricaban herramientas. Esas herramientas que hemos dicho antes, las tenían que fabricar ellos mismos. Por tanto, en los feudos, estos campesinos también trabajaban como herreros y como carpinteros. Eran auténticas navajas suizas multiusos. Esas herramientas eran fundamentales, ya que necesitaban utilizarlas para cultivar y para trabajar. Ya que en ese momento, como bien sabéis, no había comercio, por tanto no podían comprarlas.
Ya hemos visto el feudo, vamos a pasar ahora a ver un poquito el trabajo en el feudo, que es la segunda parte de este punto número 2. Con respecto al trabajo del feudo, con respecto a cómo vivían la gente en un feudo, se puede decir que había gente que vivía muy bien y gente que vivía muy mal. Obviamente los que vivían muy bien eran los señores feudales, ya que en el fin y al cabo esos feudos eran su posesión. Vivían en castillos y tenían la comodidad máxima que podía haber en esa época. Tenían su chimenea para estar calentitos, tenían caballos, tenían gente que les servía, vamos, que vivían como auténticos señores. El problema, los campesinos. Obviamente los campesinos tenían una forma de vida realmente mala, muy mala en algunas ocasiones. Hay mucha gente que dice, me encanta la Edad Media, me encanta la Edad Media, fíjate qué guay cómo se ven esos paisajes con los castillos tan bonitos. Sí, 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 te gustará mucho, pero me gustaría verte a ti viviendo en esa época, que no era nada fácil. Si nos quejamos ahora, imaginaos cómo sería vivir como un campesino de un feudo medieval. El trabajo de los campesinos era realmente para quejarse, pero de verdad, ya que no solamente tenían que trabajar la tierra estos campesinos, sino que al mismo tiempo tenían que fabricarse las propias herramientas que tenían que utilizar como campesinos. Un detalle muy importante es que estos campesinos estaban atados a la tierra, como ya he dicho antes. Por eso eran denominados siervos. En cuanto al trabajo de la tierra, que es quizá el trabajo principal que realizaban los campesinos en un feudo, utilizaban técnicas bastante atrasadas, por no decir que estaban muy anticuadas. Ya que, por ejemplo, las herramientas que utilizaban para cultivar los campos venían desde la época del Imperio Romano, como es el caso del llamado arado romano. Arado romano que tenía una reja, arado romano que tenía un sistema, un arado romano que mezclaba la tierra con las semillas utilizando útiles de madera y no de metal. Y al mismo tiempo eran tirados, este arado era tirado por bueyes, que tampoco es que fuese una Fórmula 1 en cuanto a velocidad. Por otro lado, además, las herramientas que tenían, como por ejemplo es el caso de la azada, también estaban hechas de madera en muchos casos. El metal era un bien escaso, como estáis viendo. Eso hacía que la producción de alimentos de los campos de los feudos fuese bastante limitado. En pocas palabras, había poca comida. No solamente tenían herramientas muy atrasadas en el feudo, sino que al mismo tiempo los sistemas de cultivo también eran bastante anticuados. El sistema de cultivo que utilizaban los campesinos del feudo se conoce como rotación bienal. La rotación bienal consiste en coger una parcela de tierra, como por ejemplo la que estáis viendo aquí, y dividirla en dos partes. De modo que una parte se cultivaba, por lo general de cereales, que era el tipo de producto más típico que se cultivaba en ese momento, mientras que la otra se dejaba en barbecho. ¿Y qué significa barbecho? ¿Tiene que ver algo con mi barba? No. Tiene que ver con que dejaba la tierra descansar, recuperarse tras el cultivo del año anterior. Claro, eso provocaba que no se cultivasen todas las parcelas, sino que dejaban parcelas sin cultivar durante un tiempo bastante largo. Por tanto, si tenemos herramientas antiguas y además tenemos pocos campos cultivados, la cantidad de comida que se producía era mínima y escasa. En pocas palabras, la gente se moría de hambre. Como estáis viendo aquí, había épocas de mucha hambruna, épocas en las que los campesinos no podían alimentar a sus hijos. Qué duro tiene que ser para un padre y para una madre ver cómo tenían muchos hijos, porque al no existir sistemas anticonceptivos tenían muchos hijos, y ver que tus hijos, tus bebés, morían. De hecho, la tasa de mortalidad infantil, es decir, el número de bebés que morían y de niños pequeños que morían, era muy alta, fundamentalmente porque no pasaban muchísima hambre. Pero los campesinos no solamente, como he dicho antes, trabajaban la tierra, sino que también fabricaban herramientas. Esas herramientas que hemos dicho antes, las tenían que fabricar ellos mismos. Por tanto, en los feudos, estos campesinos también trabajaban como herreros y como carpinteros. En pocas palabras, eran auténticas navajas suizas multiusos. Esas herramientas eran fundamentales que las realizasen,
ya que necesitaban utilizarlas para cultivar y para trabajar, ya que en ese momento, como bien sabéis, no había comercio, por tanto no podían comprarlas, tenían... Esto era algo así como Juan Palomo, yo me lo guiso, pues yo me lo como. Y yo también soy Juan Palomo. Y con esto hemos acabado el punto. Habéis visto que ha sido un punto muy rápido y muy sencillo, aunque hay conceptos muy importantes que tenéis también que saber. La vida de la Edad Media no fue una vida para nada como la pintan en las películas. Hay muchas películas que aparece el caballero, aparece el romance con la noble, pero claro, ¿cuántos nobles había realmente en la Edad Media en esa época? Pues muy pocos, eran un 1% del total de la población. El 99% de la población se moría de hambre literalmente. Si hubieseis nacido en esa época, seríais unos campesinos que estarían trabajando todo el día y no habría fines de semana. Y pasaríais muchísima hambre. Así que no lo recomiendo. Si tenéis una máquina del tiempo, no os recomiendo ir a esa época. Hay épocas mucho más bonitas que se podía comer mejor. El siguiente punto que vamos a ver es tremendamente importante. Es un punto en inglés que vamos a ver en clase que se llama Feudal Society. Y a partir de él construiremos el resto de puntos que nos queda para acabar el tema. Es un tema fácil, un tema largo, pero muy sencillo. Así que espero que estéis desde ya, que vais tarde, estudiando. Con nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Así que, mientras tanto, usad la mascarilla, utilizadlo bien los apuntes y cuidaos mucho. ¡Hasta luego!